Por cumplir estándares de otros perdí mi identidad. Durante mucho tiempo pensé que el problema era mío, pensé que estaba siendo malagradecida, porque mi vida por fuera se veía como una vida de la que deberías estar agradecido. Lo tenía todo a mi alcance. Tú lo veías de por fuera, mi vida, y era imposible que algo saliera mal. Era imposible que uno se sintiera mal. Pero había algo dentro de mí que no se sentía vivo, que se sentía vacío, como que no encajaba. Era como un interrogante constante, era como un vacío al que yo no le podía poner palabras, no lo podía explicar, porque como veía todo afuera, y esta es la parte más peligrosa, veía todo afuera perfecto, que todo funcionaba afuera, entonces no tenía cómo justificar lo que yo estaba sintiendo adentro, y por eso pensaba que el problema era mío. Si a ti te está pasando algo similar, si tú tienes este mismo vacío o ese mismo como sinsentido, interrogante, y todo afuera está fluyendo o parece ser así, quiero que te quedes, porque la historia que te voy a contar no es una historia de superación, es una historia de despertar. Yo no hago este video para inspirarte, lo hago porque nadie me dijo esto cuando lo tenía que escuchar, y durante mucho tiempo busqué ayuda afuera, información afuera, leía, escuchaba podcasts, trataba de buscar alguna información que pudiera llenarme ese vacío, que pudiera decirme qué era lo que estaba pasando, pero nadie me dijo que no había nada malo conmigo, nadie me dijo que yo no estaba rota, que yo no estaba mal. Lo único que necesitaba era elegir conscientemente y dejar de actuar el papel que estaba interpretando y que me estaba ahogando durante todos esos años. Estaba viviendo una vida que no era yo, estaba viviendo una vida que no había elegido yo conscientemente, estaba viviendo como en un piloto automático, y solamente iba a terapia porque se supone que era lo que debía hacer. Pero pasé 5 años en terapia sin buscar una respuesta, solamente atenuaba mi dolor. El vacío seguía ahí, no encontraba ninguna respuesta. Seguía eligiendo inconscientemente y como en automático, por inercia, seguía viviendo. Yo crecí en un entorno donde toda mi vida parecía bien, lo correcto, súper ordenado, todos exitosos a mi alrededor. No había falta de amor, no había falta de dinero, no había falta de oportunidades, no había falta de apoyo, pero había falta de mirada. Y cuando todos viven en un piloto automático alrededor tuyo, que eso es lo que le pasa al 99% de la humanidad, no le das al otro lo que necesita, y lo que necesitaba en ese momento era ser vista por quien realmente era yo. Entonces aparecían las comparaciones, aparecía el súper estándar que yo me ponía para poder con todo y poder llegar a cumplir ese lugar o lograr ese lugar de ser vista, lograr ese primer puesto para poder obtener ese reconocimiento, porque como me comparaba, entonces era una competencia constante. Imagínate el agotamiento del hacer. Necesitaba sentir que lograba cosas, que era capaz, que era productiva para poder llegar a este primer lugar y poder obtener ese reconocimiento que siempre me faltó. Aquí pasa algo muy peligroso, porque cuando no te ven, tú no te revelas. Tú no logras ponerle palabras a eso porque no lo entiendes ni siquiera, y nadie a tu alrededor lo entiende. Entonces nadie te explica qué es lo que está pasando. De aquí se genera este vacío y te adaptas a él. Empiezas a vivir tu película y empiezas a leerte, volverte profesional en el ambiente y a leer cuándo y cómo debes responder. Entonces empiezas a interpretar como un papel. Entonces este papel de la superpoderosa, de la que puede con todo, de la que hace todo lo correcto, empiezas a saber cómo funcionar. Empiezas a saber cómo funcionar, cómo adaptarte, cómo hacer para obtener ese reconocimiento, y es como si empezaras a empujar tu vida desde las manos, desde tus manos, como si todo dependiera de ti, tu valor dependiera de ti, de lo que logras afuera, y adentro nada se siente bien, solo se siente puro agotamiento. Sin darte cuenta empiezas a construir una identidad que tiene miedo de perder ese valor, tiene miedo de perder ese reconocimiento, tiene miedo de perder el amor, de perder compañía, de no encajar, de no pertenecer, porque esto es lo único que le da ese valor. Y este es el inicio de absolutamente todo lo que va a ir pasando el resto de tu vida. Yo seguía viviendo una vida normal, al parecer afuera,
como te dije, era una vida de la que debería de estar agradecida. Entonces tenía mi carrera, hice mi posgrado, me volví experta en cumplir. Si algo me lo proponía, lo lograba, porque necesitaba lograrlo para poder cumplir con mi rol. Pero es que este precisamente era el problema, porque cumplía con esto como prioridad, pero a mí me dejaba de lado. Tu valor empieza a depender de lo que logres y no de quién eres realmente. Y ese quién eres realmente se borra por completo, porque nunca lo construiste. Solamente construyes este rol falso que toda tu vida has venido actuando, y ese es el rol que por tanto tiempo me estaba ahogando. En mi adolescencia apareció algo que durante muchos años, hasta hace poco, lo juzgué como rebeldía o como salirme de todo ese control, pero ahora entiendo que simplemente era una anestesia. Toda esa sobreestimulación, las fiestas, el alcohol, todo ese ruido externo era de las que salía cada fin de semana a tomar, hasta quedarme hasta el amanecer. Y toda esa sobreestimulación, todo ese ruido hacía que el ruido interno empezara a callarse. Entonces, cuando tú no tienes ni idea de quién eres, cuando tú no tienes ni idea de cómo habitarte en el silencio, va a aparecer todo esto. Entonces este montón de ruido externo lo que hace es empezar a callarlo y a callarlo. En un momento decidí irme a Suiza porque yo cambiaba de pareja, porque vivía en un patrón de relaciones que podría decir no tóxicas, sino relaciones correctas, porque mi rol era hacer lo correcto. Entonces yo no elegía a mis parejas, yo las elegía por medio de que pensaba que esta era la pareja que yo debería elegir, pero nunca me di una pareja que yo realmente quisiera, porque primero no sabía qué era lo que quería y segundo no sabía qué era lo que merecía, porque no sabía qué era lo que quería. Entonces yo cambiaba de parejas, cambiaba de lugar, tratando de entender que lo que fallaba era afuera, cuando en realidad lo que fallaba era la desconexión que yo tenía y el interrogante al que no le había dado claridad, al que no le había puesto palabras, que nunca me había elegido a mí y elegido conscientemente afuera. Entonces yo decidí irme a Suiza a vivir, y allá la vida me enfrentó con la realidad. Y la realidad es que tú puedes cambiar de pareja, tú puedes cambiar de entorno, tú puedes cambiar, irte de viaje al otro lado del mundo, pero tú te vas contigo mismo. Y cuando yo me fui conmigo misma, me fui con mis fantasmas, con mis miedos, con mis mismas presiones a hacer lo correcto y a hacerla perfecta, a poder con todo, y eso no se fue. Ahí aumentó, porque ya no era la Manuela con presiones en su burbuja, en su zona de confort, sino que era Manuela con las presiones en un ambiente completamente desconocido, en el que la cultura, el idioma, una familia que no es la tuya, aumentan esa hipervigilancia y ese sentir que tienes que encajar. Entonces toda tu energía, todas tus herramientas psicológicas, mentales se ponen en pro de todo esto, de cumplir ese rol, ahora más que nunca al 1000%. Entonces ahí me sentí completamente perdida, esto detonó todo, ahí me sentí chiquita, me sentí vulnerable y decidí volver. Decidí volver porque no pude tolerar, estuve al punto de casi llegar a una depresión, yo lloraba absolutamente todos los días, y decidí volver a mi casa, obviamente sintiendo esa sensación de entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Era como un desespero por solucionar mi vida, pero ni siquiera por solucionar lo que yo sentía internamente. Era como por un desespero por mantener mi vida perfecta, que no fuera en caos. Porque si fuera caos, fuera un fracaso, y si fuera un fracaso, mi valor se ponía en juego. Eso fue lo que yo entendí. Y eso obviamente era lo que pasaba siempre que había un final de algo. Terminaba relaciones, terminé este viaje, como que trataba de buscar el éxito, pero nunca era lograble, o por lo menos nunca era suficiente, nunca se sentía suficiente, porque por fuera me veía como la persona más exitosa de todos y me iba bien. Estudié psicología, hice una maestría en psicología clínica, atendía a mis propios pacientes de manera particular, nunca llegué a trabajar en una institución porque me lo propuse y lo logré. Aún así no era suficiente. Y gracias a que estudié psicología
empecé a entender algo y entendí que por más de que sepas, por más conocimiento que tengas, por más libros que leas, por más podcasts que escuches, eso no te sirve de nada. El conocimiento no te devuelve nada, no te devuelve esa forma de sentirte bien, esa forma de vivir conscientemente, si no hay una decisión que lo respalde, si no hay una ejecución, si no hay una acción. Y aquí hay un punto importante porque la mayoría de las personas no están perdidas por no saber, ni siquiera por no saber qué es lo que les pasa, porque ya han ido tantos años a terapia, ya han encontrado la raíz de sus heridas de infancia, pero ¿y ahora qué? Las personas no están perdidas por falta de información, las personas están perdidas porque siguen sobreviviendo en un piloto automático. Y pasaron los años y cada vez fui creciendo más, cada vez me fue yendo mucho mejor, logré cosas que en mi vida ni siquiera habían estado en mis sueños más locos, ni siquiera en mis metas, y ahí dije lo que estoy segura que nadie se atreve a decir, y es, esto era, y entonces, ¿y qué más sigue? Nunca es suficiente. Entendí que cuando los resultados llegan, incluso de tus metas y sueños más grandes, y no te sientes suficiente, no es que seas demasiado ambiciosa, es que llegaste siendo una persona que no eras. Y ese punto es muy crítico porque ahí pueden pasar dos cosas. O las personas se anestesian más y tratan de cumplir más cosas y más cosas y más cosas para poder llenar esa ambición, esa insuficiencia, o definitivamente te das cuenta de que hay algo que no está bien dentro de ti y que es hora de poner el foco adentro y empezar a solucionarlo, que ya lo de afuera cumplió su ciclo y que definitivamente te das cuenta de que afuera no están las respuestas que siempre has tratado de encontrar. Después de esto llegó un punto de quiebre en mi vida. Llegó el real despertar y fue cuando me quedé sola. Mi círculo se fue de mí, mi trabajo se estancó y yo me quedé sola. Sola en cuanto ese rol ya no tenía a quien agradar, ese rol ya no tenía a quien mostrarle su valor, el valor que conseguía por todo lo que lograba afuera. Y cuando apareció todo ese ruido, se cayó el personaje, ya no tenía de qué sostenerse y salió todo el vacío. Fue uno de los puntos de quiebre más fuertes a los que me he enfrentado en absolutamente toda mi vida. Y de ahí no tuve otra que rendirme y soltar las riendas. Fue el único momento donde genuinamente me acerqué a Dios. Y sin presiones, sin presiones del deber ser, de religión, de cómo me habían enseñado toda mi vida, no, simplemente como lo sentí y dije, Dios, te suelto las riendas de todo, yo me rindo, yo ya no sé qué hacer, y definitivamente fue tirarme al vacío que sabía que estaba ahí, pero no sabía cómo llegar. Cuando llegué a ese vacío y lo vi de frente, entendí que el vacío no es malo, el dolor no es malo, el dolor no es un enemigo, no es algo de lo que nos tengamos que proteger, es una alarma y es algo que aparece para decirte que algo no está bien contigo. Es la puerta de entrada a que tú te conectes contigo. Es la posibilidad, el dolor es la posibilidad de que tú empieces a sanar lo que está roto dentro de ti y dejar de callar el ruido externo. Es la manera en la que tu alma dice, hey, es momento de habitarte, es momento de que encuentres quién eres y lo que realmente viniste a hacer a este mundo. ¿Quién eres tú sin todas esas presiones? ¿Quién eres tú sin ser la más productiva? ¿Quién eres tú sin ese rol? Eso es lo que el vacío viene a mostrarte. Toda la información que nunca habías tenido en tu vida, porque toda tu vida habías estado anestesiado, viviendo en un piloto automático. Y ahora viene el dolor, el vacío, el que toda la vida estamos evitando enfrentar, a mostrarte esa respuesta que siempre has esperado. Hoy entiendo que mi dolor nunca fue emocional, siempre fue una falta de identidad, fue un dolor identitario. Y cuando eso pasa, la vida se apaga, se empieza a apagar. Algo dentro de ti se empieza a desconectar cada vez más. Empieza a salir un vacío. Empiezas a vivir una vida que parece ser la correcta, que está bien ante los ojos del mundo, pero es que el mundo no ve lo que hay dentro de ti. No se siente como verdadera, no se siente auténtica, no se siente plena, no se siente con un sentido. Vivía una vida exitosa afuera, con miles de logros, con miles de reconocimientos, pero
solamente lo reconocía el mundo afuera. Yo no lo sentía como logros, no lo sentía exitoso, porque no lo sentía suficiente, no parecía verdad dentro de mí. Y si esto te tocó algo, todo esto te hizo clic, quiero que entiendas algo. Una persona que vive anestesiada siempre reconoce y se identifica con una persona que ya despertó. En los próximos videos te voy a mostrar cómo es el proceso real para salir de ahí sin forzarte, sin presionarte más y sin eternizar todos estos procesos de sanación que nos dejan años y años tratando de solucionar un dolor que parece ser eterno. No es tan eterno cuando le das al punto. Entonces, si algo te hizo clic, quiero que te quedes y quiero que estés pendiente para los próximos videos porque te van a servir muchísimo para que tú también empieces a elegir tu vida conscientemente. Pero por ahora quédate con esto. El vacío no se llena mientras haces y haces más. El vacío solamente se llena en el momento en el que empiezas a decidir ser honesta contigo misma.